Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, paisanos de Los Ángeles, paisanos de Chicago que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública, hoy platicaremos con el canciller, con el polifacético canciller Javier Mendoza Villalpando, que además de político, además de servidor público, ahora incursiona en la literatura y es escritor. Canciller. Don Paco, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Pues cuéntenos que está usted preparando o terminando de escribir un libro acerca del exgobernador Genaro Borrego Estrada, el gitano. El gitano, sí, cómo no. Déjeme comentarle que la vida de los zacatecanos tiene que ver mucho con lo que nosotros mismos construimos. A los zacatecanos nos cuesta trabajo imaginarlos mejores, más audaces, que podemos transformar las cosas, y es por lo pesado de una realidad. En Zacatecas, el que no haya agua suficiente, potable, es un problema, el problema de la migración es otro problema, en fin, son muchos lo que aquejan a los zacatecanos, y hoy tenemos que voltear la mirada a los zacatecanos de excepción, que verdaderamente han luchado y han trabajado por Zacatecas. El caso de Genaro Borrego. El caso de Genaro Borrego, un zacatecano de altura, un zacatecano de talla nacional, porque no nada más fue el gobernador de Zacatecas, también fue diputado federal. Fue director del IMSS. Fue director del IMSS. Presidente del PRI. Así es, y que además como director del IMSS. Diputado federal. Sí, y además como director del IMSS, don Paco, fue trascendental su paso por esa institución del gobierno mexicano, porque hizo la reforma al sistema de pensiones. Me parece que si el Seguro Social en ese tiempo, con nuestro Genaro Borrego, no hubiese dado ese cambio, hoy el IMSS estuviera desaparecido. Con la ley del 93, el Seguro Social eran 4 seguros. Era el seguro de enfermedades y maternidad, el que tiene que ver con la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, el de los riesgos de trabajo, que tiene que ver con las pensiones del trabajo, enfermedades en el trabajo, el de guarderías y el de retiro, cesantía y vejez. Pero a ver, canciller, vamos a aterrizarlo más en Zacatecas. Genaro Borrego, pues no sé si fue un gran gobernador, ya muchos jóvenes pues no lo conocen, y habrá hecho algo como para que su nombre trascienda sexenios. Desde luego que sí. ¿Qué hizo que amerite decir, esto lo hizo Genaro Borrego? Por ejemplo, el Boulevard, ¿a quién se le atribuye? A Cervantes. Así es. A Cervantes. A don Cervantes Corona. Ciudad Administrativa, Amalia. Lo relacionan con Amalia. Ricardo Monreal, pues no sé. El trabajo social, ¿no? Con los ciudadanos, ¿no? El contacto muy directo de Ricardo Monreal. De ello, pues el paso a desnivel de la avenida Coronel, que fue todo lo que pudo hacer. Y Genaro Borrego, ¿qué hizo para que su nombre quede inscrito en la historia política de Zacatecas? Bueno, el Festival Cultural de una envergadura en Zacatecas nace en el 86 con Genaro Borrego, ¿verdad? El ISTESAC nace con Genaro Borrego. El ISTESAC hoy tiene de rodillas a Zacatecas. Hoy, pero en ese tiempo que era de lo que era ¿cómo se llama? De los zacatecanos. Instituto de Pensiones. No, era mutualista. Y venía del seguro de los zacatecanos. No recuerdo bien el nombre, ¿verdad? Pero el tema, pues, fundamental es de que sí fue trascendental el paso de Genaro Borrego por Zacatecas. Pero lo más importante de este documento
es cómo ¿Este es el veía. libro? Este es el libro. Bueno, ese es el documento. El borrador. El borrador. ¿Cómo veía Genaro Borrego en ese tiempo a Zacatecas? ¿Cómo veía Genaro Borrego el campo zacatecano? ¿Cómo veía Genaro Borrego la minería? ¿Cómo veía Genaro Borrego a la universidad? Debemos decir que Genaro Borrego fue un hombre muy, muy cercano, de verdad amigo, de don Miguel de la Madrid, de la República. Así es. De Carlos Salinas. De Carlos Salinas y a la postre de Miguel de la Madrid. Que decían, ¿cómo lo llamaban al grupo de Salinas? Emilio Gamboa. Emilio Gamboa Patrón, claro. El papá de Lozoya, el bueno, Lozoya el bueno, porque Lozoya el malo ahorita está en el reclusorio. José Córdoba, y ese grupito de los niños no sé qué, era muy cercano. ¿Y por qué no, cuando fue gobernador, no le pidió a su amigo que industrializara Zacatecas, que abriera, que trajera el gas, que le ayudara realmente a impulsar el desarrollo? Porque se quedó Zacatecas como el centro de un grupo de estados en auge y se quedó en el subdesarrollo. Me parece que en el 86 fue un momento crucial para Zacatecas a raíz de que lo gobierna Genaro Borrego. Me parece que muchas de las cosas que ahorita están en Zacatecas fueron el inicio en el 86. En el tema de la industrialización de Zacatecas se sentaron las bases. Me acuerdo yo que hubo una Secretaría del Campo Rural Integral, que aglutinaba todas las secretarías que tenían que ver con el campo, ¿verdad? Entonces me parece que mucho de lo que se hizo en Zacatecas se sentaron las bases en ese tiempo para el Zacatecas que vemos hoy. Yo estoy de acuerdo con usted, no va de acuerdo el desarrollo de Zacatecas de hoy comparado con Aguascalientes, comparado con Durango, comparado con San Luis Potosí, que verdaderamente han sido un detonante del desarrollo en Zacatecas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Zacatecas, don Paco? Lo que ha pasado es que la clase gobernante o los que gobiernan se odian los unos a los otros. Llega un gobernador odiando al otro, llega otro gobernador odiando al otro. Y esos mensajes para la sociedad, ¿cómo va a haber en Zacatecas unidad? ¿Cómo va a haber en Zacatecas? Ese canibalismo político no lo hemos podido superar. No, y incluso hay quienes dicen que los zacatecanos tenemos el síndrome de la Z. ¿Para qué ser mejor? ¿Para qué ser los primeros? Si acaso somos los últimos en el abecedario. Entonces, me parece, que yo lo decía al principio, de que eso es lo que a los zacatecanos no nos ha dejado salir adelante. López Velarde decía que los zacatecanos nos odiamos los unos a los otros de buena fe, ¿no? Entonces, eso es muy característico, sobre todo en la política. Aguas que alguien tenga éxito, aguas que a alguien le vaya mejor, o alguien que le vaya bien, porque somos muy proclives a inventar circunstancias o decir de cosas cuando la gente le va bien. Entonces, hoy, en este tiempo, ya no es el síndrome de la Z, hoy es el síndrome de la C, de la corrupción, ¿va? Y antes, yo lo digo con el afán de la información, los que veníamos de una formación política antes, yo vengo desde un movimiento juvenil revolucionario donde se seleccionaban a los jóvenes, donde se les ponían a hacer actividades, iba uno aprendiendo, hubo una generación muy buena en ese tiempo. ¿Usted renunció al PRI o todavía sigue militando en el PRI? No, yo no milito en el PRI, yo milito en el PRD, yo fui diputado por el PRD y jamás he renunciado a ¿El sexenio de Miguel Alonso? Estaba en el PRD. ¿En el PRD? Yo estaba en el PRD. ¿Se mantiene en el PRD? Me mantengo en el PRD, bueno, no estoy activo ahorita, pero no he cambiado yo mi militancia. Desde que fui diputado sigo con ese signo político y pues estoy a gusto. Es bueno saberlo. Es bueno para el PRD porque necesita activos valiosos,
Porque el partido se está tratando de reconstruir. Sí. Incluso yo no estuve en el gobierno de Tello, yo estuve en el gobierno federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuve en los primeros 3 años con el licenciado Miguel Alonso Reyes, en las áreas de atención ciudadana, de gestión social, de audiencia pública. Además, hermosas actividades porque le permiten a uno tener un contacto directísimo con los ciudadanos, ¿no? Conocer los problemas de los ciudadanos. Y le digo, eso, en esas están las circunstancias ahora. Hoy Zacatecas necesita de políticos que tengan otra visión. Hoy Zacatecas necesita verdaderamente que el Estado se inscriba en los primeros lugares en el tema de la política pública. Eso me hizo a mí coincidir con David en su proyecto de la elección pasada. David Monreal, el gobernador, ¿le tiene odio a Tello? No creo Sí, tanto que sea el gobernador. Sí nos odiamos unos a los otros. Me Porque parece... llegó con la espada desenvainada. Bueno, aunque está media... sin filo. media chata. Media chata. Pues eso es lo que muchas veces es lo que vemos, en vez de hacer las cosas bien, de gobernar para los zacatecanos. ¿Cuál es el objetivo principal cuando llegas a esos cargos? Pues la justicia social, ¿no? Más en Zacatecas, lo que es lo justo para la sociedad, que la gente tenga agua potable, luz eléctrica, que sus calles estén pavimentadas, que haya armonía, que haya paz, que haya seguridad. Eso es lo que queremos los zacatecanos, ¿no? Sí, nada más que su justicia social inicia con el recorte de trabajadores. 30% de la burocracia le dan, como dice el chinillo, ¿cómo se llama el chino? Le dan cuello. Copelas o cuello. Yo 30% también, de la burocracia. El 25%, se habla del 25% de la burocracia. En una parte yo estaría de acuerdo en que sí hay funciones que son dobles. La experiencia de 35 años en el gobierno mía, precisamente desde con Genaro Borrego. Yo voy de acuerdo que a usted lo corran, porque no sirve o duplica funciones. Pero lo justo es que le digan, a ver, Javier, ¿cuántos años tienes? Sí. 40 años en la burocracia, pues te toca tanto. Sí, conforme a la ley, conforme ¿no? a la ley, debe de haber... Sin atropellar. Así es. Yo creo que ahí hay gente que no le ayuda mucho al gobernador en esas cosas, desafortunadamente no tienen ese tacto, esa sensibilidad política que hoy se necesita, que los zacatecanos, efectivamente se necesita de eficientar los gobiernos, efectivamente se necesita de ser verdaderamente eficaces en la forma de gobernar, ¿verdad? Pero con esas circunstancias, respetando el derecho de cada quien. Eso sería, pues, el tema de la ley, ¿no? De que a cada quien le den lo que en derecho le corresponde por sus actividades laborales, aun cuando se prescinda de alguna persona por sus servicios, ¿no? Entonces, tiene visión el gobierno de David. Yo digo que va a resultar bien. Eso pasa muchas veces cuando se meten puntillas al tema de los gobiernos. Entonces, muchas veces se cae en la desesperación, ¿no? Y bueno, de lo que se trata ahora es felizmente hacer, en el tiempo del 86, yo recuerdo el gran contacto ciudadano que tenía el gobernador del estado en ese tiempo, Genaro Borrego. Y bueno, de eso se trata precisamente este documento. Son las tarjetas del 85 a 36 años. Este documento quieren hacer. Y son los conceptos generales de cómo veía Genaro Borrego antes de ser gobernador, o sea, el estado de Zacatecas. Puede ser un manual para gobernar. Me parece que sí, no tanto el manual de Carreño, el de los buenos modales, pero sí cómo hacer una campaña política. Viene en el documento cómo hacer una campaña política exitosa, cómo... Porque gobernar no es fácil. Y gobernar bien
pues es mucho más complicado. Pero es un documento que nos difícil. detalla muy claramente la planeación. Cómo desde entonces, desde el 85, desde el 86, había una planeación verdadera para lo que era la política. Creo que eso es algo que le está faltando a este gobierno, planeación, porque llega a inventar cosas, ¿no? Toma decisiones coyunturales, de ocurrencia, de imitación al presidente, pero en fin, lo más, no vinimos a hablar de este gobierno, sino estamos hablando del texto del libro de Genaro Borrego. ¿Cuándo los va a terminar? Fíjese que ya lo estamos trabajando por ahí. El gran maestro Simitrio Quesada, le he pedido que me dé luz en esto de la edición de este libro. Alfredo Pérez Barriga, que es la parte de la edición, licenciado Nacho Castellum, que aquí me acompaña. Y esto de la pandemia, creo que cuando más necesidades tiene uno, es cuando uno puede meditar las cosas. Todos estos días de la pandemia que yo sí los guardé, sí tuve, yo desde niño he tenido problemas. ¿Este lo escribió durante el encierro de COVID? Durante el encierro del COVID. ¿Está sanitizado este libro? Está sanitizado completamente. Entonces, aproveché todo ese tiempo para podernos escribir. ¿Usted está en contacto con Genaro? Lo saludé, la última vez que lo saludé fue precisamente... hizo su video apoyando a Claudia Naya. No, eso fue posterior, fue en una comida, y yo le comenté al licenciado Genaro, le dije, oiga, yo tengo la necesidad de editar un documento sobre cómo veía usted las cosas, cómo veía Zacatecas en el 86, y me dijo, dice, oiga, qué bueno, dice, busque a Mónica, dígale que le dé fotos, busque a Mónica, mi hermana. He platicado con Mónica, quedamos de vernos, pero andaba fuera ella, pero pues yo le tengo un gran afecto a Genaro Borrego, yo me formé con él, le tengo respeto, le tengo admiración, y me parece que en agradecimiento, cuando era muy chico, a la edad de 18 años, yo trabajaba en un hotel, trabajaba y estudiaba, ahí conocí a Genaro. Él tenía uso de casa en el Hotel Aristos cuando empezaba la campaña. Jaime Santoyo fue ese contacto, los que me llevaron a... Mi trabajo en la campaña de Genaro Borrego era atender a sus invitados a un camión, al Francisco García Salinas. Pues yo venía de los hoteles, ¿verdad? Entonces, esa era mi función. Entonces, ¿quién iba a pensar? Cuando yo me estaba preparando para irme a trabajar a los hoteles de playa, mi inglés no era tan malo, yo lo aprendí ahí mismo en el hotel. Yo venía desde lavar los baños hasta barman, mesero, cocinero, estuve en la recepción ahí del hotel. Entonces, todos los que trabajamos en la hotelería en ese tiempo, nuestro sueño era ir a trabajar a los hoteles de playa, y en ese tiempo la cadena de los Aristos, pues era una buena cadena hotelera. Entonces, es así como empiezo yo. O sea, yo nunca pensé que mi destino iba a estar ligado a los temas de la política. En ese tiempo yo después estuve en el Movimiento Juvenil Revolucionario, tuve la dicha ahí de conocer a mi compadre Elías Barajas, a Otilio Rivera, a Ricardo Monreal, y a todos ellos, a Tomás Torres, toda esa generación pues a Juan García Páez, recuerdo bien, el que era un gran proyecto juvenil del genarismo era Rafael Calzada Vázquez, se hablaban cosas exitosísimas de Rafael Calzada, buenísimas, ¿no? Fue el primer diputado joven en el tiempo de Genaro Borrego. Juan García Páez también tuvo como jóvenes una brillante participación. Y bueno, pues de ahí ya a estas fechas, don Paco, mírenos ahorita en esta entrevista con su digna persona, tratando y esbozando el tema del maestro Genaro Borrego. Pues lo voy a invitar, mi estimado canciller, a que cuando termine el libro pues, nos visite nuevamente, Sí. e invitamos
al gitano señorón, Sí. a Genaro Borrego, para que platique con nosotros, para que nos dé su opinión del contenido y pues para decirle, para darle un mensaje a los zacatecanos de que Genaro Borrego fue un buen gobernador y que el Estado necesita muchos gobernadores como él. Muchas gracias, don Javier. Un placer, don Paco. Gracias por recibirme.